vida libre de todo problema, libre de todas dificultades, cuando nuestro cuerpo sea transformado, dice, y cuando vamos a estar en gloria con Dios, nuestro cuerpo van a ser ya libres de todo problema que tenemos ahora en esta vida. Es una invitación a la que no debemos de rechazar, amados hermanos. Tenemos un llamado insistente de Dios. Yo les decía, amados hermanos, que en el momento en que el hombre dejó de obedecer a Dios, allá en el jardín del Edén, Dios preparó el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y allá en aquel momento, cuando aquellos dos hermanos vienen y se presentan ante Dios con ofrendas, dice que uno de ellos traía ofrenda de la tierra, traía fruto de la tierra. Y el otro traía, dice, de sus animales, que tenía un cordero engordado. Y Dios, dice, vio con agrado la ofrenda de aquel hombre que traía el cordero engordado. ¿Por qué? Porque ese es el plan de salvación. El pecado solamente se puede pagar, amados hermanos, con sangre. No hay otra forma de pagar el precio para salir del pecado, sino solamente con sangre. Por eso que aquellos hombres en aquel tiempo anteriormente venían y presentaban un cordero ante el sacerdote y lo sacrificaban, y la sangre era derramada para expiación de pecados. Pero dice la palabra de Dios que luego tenían que volver al siguiente año para hacer lo mismo por los pecados de ese tiempo, de ese otro año. Ahora bien, Cristo Jesús vino a este mundo y lo presenta, Isaías lo presenta en el capítulo 7, Isaías 7, si no estoy equivocado. Sí. Permítame un momento. Capítulo 7, versículo 14 dice, Isaías presenta la venida del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios que vino del cielo a la tierra a cumplir el propósito de salvación que de antes de la fundación del mundo se había preparado. Entonces, aquí está la invitación, amado hermano y amigo. Es un llamado insistente que Dios hace a la humanidad. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Cuando Jesús iba camino a Galilea, tenía que pasar, dice, por Samaria. Y en el camino se detuvieron para poder ir a comprar comida. Y él se quedó, dice, cerca del pozo de Jacob. Cuando él estaba allí, una mujer venía con su cántaro a recoger agua, a traer agua. Y el Señor le dice, dame de beber. Pero la mujer admirada dice, pero ¿cómo tú me pides a mí de beber? Si yo soy samaritana y tú eres judío, y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Y Cristo le dice, si tú supieras, dice, quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Por eso dice la palabra del Señor que el que cree
en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. El agua, amados hermanos, es vida para nosotros. El agua nosotros no podemos vivir si no hay agua. Dios está comparando esta necesidad que nosotros tenemos del agua terrenal para poder subsistir con la necesidad que tenemos del agua de vida que solo Él puede ofrecer para poder tener la vida eterna. Venid a todos los sedientos a las aguas. Y sigue diciendo, una vez dice, venid a todos los sedientos. Otra vez, segunda vez, venid a los que no tienen dinero. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Es que, amados hermanos, la salvación que Dios nos da no la podemos pagar con nada. No podemos hacer nosotros algo para decir, bueno, yo voy a hacer esto para lograr mi salvación. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, amados hermanos. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Dice, mas Él morido fue por nuestros pecados. Él fue a la cruz y llevó en sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad, el peso del pecado de usted y el peso del pecado mío. ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo pueda venir y sacar de mi cartera aquí, que por cierto anda vacía, y pueda pagar el precio de la salvación. No hay forma. Si no, amados hermanos, no tuviéramos nosotros el acceso a la salvación. Por eso el Señor dice, a todos los que no tienen dinero, comprad y comed. Comprad sin dinero y precio vino y leche, sigue diciendo la palabra del Señor. Comprar. ¿Cómo vamos a hacer, amados hermanos? Si yo voy a la tienda y quiero comprar algo, lo primero que digo es, mire, ¿cuánto vale? Y mire, y acepta bitcoins, ¿verdad? Porque yo no voy a ir a comprar sin dinero, porque no me van a dar nada. Lo que me van a decir, mire, fíjese que hoy no fío porque mejor mañana. Así le dicen a uno cuando uno va a fiar. Mejor venga mañana porque hoy no. Pero aquí el Señor, el gran amor de Dios nos dice, venid y comprad sin dinero. ¿Por qué sin dinero, amados hermanos? Porque el precio de nuestra salvación ya la pagó Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esa salvación? Veamos lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Esto es lo único que el hombre requiere hacer para lograr la salvación. Oiga lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo Jesús ya pagó el precio del pecado, amados hermanos. Allá en la cruz del Calvario, yo les dije, nadie puede pagarlo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte.
O sea, hay sangre involucrada ahí. ¿Cómo se va a pagar el pecado si no es con sangre, si no es con muerte? Pero Cristo Jesús, en su gran amor, dijo: yo iré y yo voy a poner mi vida para salvación de la humanidad. Él ya pagó todo, hermanos. Nosotros solo lo que tenemos que decir es: Señor, yo te confieso, o yo te acepto en mi corazón, y sé que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Por eso es que la invitación de Dios es: venir y comprar sin dinero leche y vino y leche. ¿Por qué? Porque el precio ya está pagado, amados hermanos. Ahora bien, póngase usted a pensar: ¿es acaso esta invitación algo que yo pueda rechazar? Medite usted en su corazón, amado amigo. ¿Es acaso una invitación como esta algo que yo deba rechazar? Si se me está ofreciendo la vida eterna, si se me está ofreciendo vida abundante, ¿qué pues dice la palabra de Dios? ¿Qué pasará con nosotros si rechazamos una salvación tan grande? Amados hermanos, Dios es insistente, como les digo. 3 veces nos dice en este versículo 1 de Isaías 55: venid. A todos los sedientos dice: venid. Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, la tercera vez, comprad sin dinero y sin precio. Y sin precio. ¿Por qué? Porque ese precio ya se pagó en la cruz del Calvario. Ese precio ya, esa cuenta ya está saldada. Dios nos hace en esta tarde, amados hermanos y amigos, un llamado también a la reflexión. ¿Se acuerda que yo les decía que cuando alguien nos dice: te invitamos y no fuiste? Y decimos: de veras, pues me perdí. Ahora Dios nos está haciendo un llamado a la reflexión, amados hermanos. Ya nos ha dicho: vengan. Ya nos ha dicho: venid. Ya nos ha dicho: aquí está el agua de vida. Ya nos ha dicho: aquí está donde pueden comprar sin pagar. Ya nos ha dicho aquí donde pueden comprar sin tener que gastar dinero. Ahora reflexionamos y decimos, y nos dice, ahora debemos reflexionar, y Él nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Cristo Jesús les decía a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero nosotros, ¿qué hacemos, amados hermanos? Hermano, yo tengo que rebuscarme, porque viera que si yo no me rebusco, nadie me va a venir a decir: aquí está, para que coma. Pero la palabra del Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hemos confundido las cosas, amados hermanos. Por eso es que el profeta hace esta reseña aquí en este caso. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando nosotros ponemos primeramente a Dios en nuestras vidas, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra del Señor. Mirad, decía el Señor Jesucristo, a las aves. No andan guardando, dice, en graneros, pero mi Padre Celestial tiene cuidado de todas ellas. Mirad, dice, los lirios del campo no andan tejiendo ni haciéndose ropas, pero ni Salomón con toda su gloria, dice, se vistió como uno de ellos.
Amados hermanos, ¿por qué nos afanamos más por las cosas de este mundo cuando podemos o cuando debemos de poner a nuestro Dios enfrente de todo? Cuando lo podemos poner a Él primero que todo, antes que todo. ¿Por qué? Porque todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios tiene cuidado. Si Él cuida de las aves, dice el coro, cuidará también de mí. Si Él cuida de los lirios del campo, ¿cómo más nos va a cuidar con nosotros que valemos la sangre de Cristo Jesús? Llamado a la reflexión nos está haciendo el Señor. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando ponemos a Dios, cuando ponemos a Cristo delante de todas nuestras necesidades, nos deleitamos en Él, amados hermanos. Nos vamos a refrescar en Él. También en esta tarde el profeta nos está haciendo un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Acción es cuando nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a levantarme, como dijo allá el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Llamado a la acción nos está haciendo reflexionar el profeta. Llamado para que podamos nosotros tomar las riendas de nuestra vida y dársela al Señor. Llamado a la acción. Dice en el versículo 3 del libro del capítulo 55: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestro oído. Amados hermanos, la invitación, como les decía al principio, está aquí. El Señor insiste en llamarnos, venid, venid, venid. Pero nosotros muchas veces ponemos oído sordo al llamado de Dios. Muchas veces nos hacemos, esto no es conmigo. Fíjense, amados hermanos, fíjense que yo no puedo porque ponemos un montón de excusas. No puedo porque fíjense que yo no, es que necesito cambiar mi vida, es que necesito cambiar esto, es que yo necesito hacer esto antes de que yo pueda aceptar el llamado de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos llama a reflexionar? Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Allá en Marcos 4:9, Jesús les decía a sus discípulos, cuando les estaba hablando de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan ustedes qué les dice al final de esta parábola? Está en Marcos 4:9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea que no es fuerza, amados hermanos, es un llamado insistente, es un llamado que insiste, pero tampoco es fuerza. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos al llamado de Dios. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Palabras de advertencia para cada uno de nosotros, amados hermanos. En el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar.
Porque viene ese momento en que la invitación insistente que Dios nos hace en esta tarde ya no va a estar disponible. Así como Noé, cuando estaba construyendo el arca, también les predicaba a aquella generación. Y esa gente, en vez de escucharle, en vez de poner atención, en vez de ponerse a meditar en su corazón, se burlaban de Noé. Y decían: ¿cómo es que se pone a construir un arca aquí si el mar está bien lejos? ¿O cómo es que se pone a construir un arca aquí si aquí no llueve? Pero la invitación estaba día a día. Aquel hombre con su familia no dejaba de trabajar, seguía haciendo lo que Dios le había mandado hacer, y era construir el arca. Y vino el momento, amados hermanos, en que el arca estaba lista, vino el momento en que todos los animales estaban adentro, y vino el momento también en que bajó Dios y cerró la puerta del arca. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque cuando la puerta se cierre, ya no habrá más oportunidad. Cuando Dios cierra la puerta, ya nadie la puede abrir. Y aquella puerta de aquella arca fue cerrada. Y dice que se abrieron los cielos y empezó la lluvia, y también se abrieron de la tierra, brotaba agua, y aquellos que anteriormente se burlaban de aquel hombre que estaba trabajando, hoy le decían: Noé, ábrenos la puerta porque perecemos. Pero la puerta estaba cerrada, y no la había cerrado Noé, amados hermanos. Dios había cerrado ya la puerta del arca, y la oportunidad para la humanidad se había terminado. Llamado a la acción, llamado a la reflexión nos está haciendo: buscadme a Jehová mientras pueda ser hallado. La puerta se puede cerrar de cualquier manera, amados hermanos. Ya sea que Dios o que Cristo Jesús aparezca en las nubes y nos lleve juntamente con Él, o que la muerte llegue a nuestras vidas. Y llega el momento en que ya no podremos. Llega el momento en que aquel llamado insistente va a quedar solo en un lamento por no haber tomado acción. Por eso es un llamado a la acción. Llamadle, dice, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amado hermano y amigo, en esta tarde Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si usted decide de cerrar la puerta y no abrirla, pues bueno, Dios no va a entrar, a la fuerza no va a entrar. ¿Por qué? Dios nos hace un llamado a que nosotros como humanos reflexionemos y accionemos también. La puerta se va a cerrar y nadie más la va a poder abrir. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice en Apocalipsis. Porque todo aquel que no fue hallado, que no estaba inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora es el momento oportuno. Llamadle en tanto que Dios está cercano. ¿Por qué? Porque si usted viene e inclina su rostro y con un corazón humillado le dice: yo reconozco que soy pecador, así como decía el publicano allá en aquella oración, y no merezco de tu gracia. Y como dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos.
Ese es el llamado a la acción que Dios nos pide en esta noche. Buscarle, buscarle, buscarle. Así como nos dice, venir, 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 Dios nos dice, buscarle entre tanto que está cercano. También nos hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Ya les hablaba de el hijo pródigo que reflexionó y dijo, pero no puede ser. Si en la casa de mi padre los siervos tienen mejor comida. Es más, él no tenía ni comida. No le dejaban ni siquiera que se comiera lo que le daban a los cerdos. Y aquel hombre reflexionó y dijo, si allá en la casa de mi padre los siervos comen como que fueran hijos, y yo aquí estoy que perezco de hambre. Esa es la reflexión que Dios nos pide hacer. Esa es la reflexión que Dios nos está pidiendo hacer. Pero también Dios nos pide acción. Dios nos pide o nos hace un llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que no hace mucho, hace unos 2 o 3 jueves, estuvimos estudiando acerca del arrepentimiento? Y muchas veces se ha dicho aquí que no hay presencia de Dios en el hombre si no ha habido antes un arrepentimiento. Por eso el profeta Isaías nos hace este llamado al arrepentimiento. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Esto es lo maravilloso de este versículo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios, aleluya. La misericordia de Dios es grande y el tiempo aceptable es hoy, no mañana, no fue ayer, es hoy. Si alguno oye mi voz, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está disponible ahora. Llamado al arrepentimiento. Deje el impío su camino. Les decía que aquel muchacho, aquel hijo pródigo, no solamente reflexionó, sino que también accionó y dijo, me levantaré e iré a mi padre, y todo lo que había estado pensando le voy a decir. ¿Por qué? Porque reconozco que he pecado contra Dios. Para arrepentirme, para yo poder arrepentirme, amados hermanos, lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy pecador. Reconocer para que le he fallado a Dios. Reconocer que mi forma de ser me aleja cada día más y más de Dios. Si yo no reconozco eso, no puedo arrepentirme. Es necesario, amados hermanos, que tomemos en cuenta estos llamados que Dios nos hace, esta invitación que Dios nos hace. Deje el impío su camino, ya no siga por ese sendero que solamente lo va a llevar a la muerte. Es necesario detenerse en ese camino y convertirse. ¿Qué quiere decir convertirse? Si yo voy caminando aquí y yo me convierto, dejo este camino y doblo y cruzo, ¿verdad? Ese quiere decir convertirse. Eso quiere decir dejar el camino de maldad por venir delante de Dios, a estar
a cuenta. Dice la palabra del Señor también en Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa cómo sean sus pecados, si son rojos, si son como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Así es que les digo yo, amados hermanos, no se ponga usted, amados hermanos y amigos, no se ponga a pensar usted: no, yo no puedo porque yo he cometido demasiadas faltas. Yo no puedo porque no creo que Dios tenga o me perdone estas cosas que yo he hecho. Déjeme decirle, amados hermanos, lo que dice el profeta Isaías: el cual, dice, tendrá misericordia. Cuando el padre del hijo pródigo vio que venía allá a lo lejos, dice que corrió y se tiró y lo abrazó. Ni siquiera lo dejó decir aquellas palabras que el hijo pródigo había estado pensando decirles, sino que la misericordia lo alcanzó en ese momento. Así es Dios, amados hermanos, en este momento. Si venimos delante de Él arrepentidos, la misericordia de Dios es grande para perdonarnos. Si ya el precio ha sido pagado, como les decía al principio, solo falta que yo tome acción. Solo falta que usted, amado amigo y hermano, tome acción y diga: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y el Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Nosotros no entendemos ni siquiera un poco la misericordia de Dios, porque es grande, es inmensa, que alcanza para todos nosotros en este mundo. La misericordia de Dios está ahorita dispuesta para cada uno de nosotros. Vuélvase a Jehová, y el Dios nuestro, que es amplio en misericordia, es amplio en perdonar. En el segundo libro de Crónicas, en aquel momento en el que Salomón estaba dedicando aquel hermoso templo que había construido para Dios, ustedes se recuerdan qué fue lo que Dios habló con Salomón cuando este templo estaba siendo dedicado. Veamos qué fue. Esto está en segundo libro de Crónicas. (7:14). Oiga lo que dice: así es de grande la misericordia de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la gran misericordia de Dios, amados hermanos. Y ahora el momento está disponible, como les decía anteriormente, entre tanto que está cercano, porque va a venir el momento en que ya no va a estar tan cerca para darnos otra oportunidad. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo el llamado a cada uno de nosotros para que podamos entregarle nuestro corazón al Señor. Y yo les decía, es que la soberanía de Dios nosotros no la podemos entender. Podemos decir, pero ¿cómo Dios va a tener compasión de aquel hombre que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, que ha hecho tantas cosas? Pero mire lo que dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son de altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa es la soberanía de Dios. Dios ha puesto el plan de salvación. Y es cierto, algunos lo rechazan, pero hay un remanente, dice la palabra de Dios, que acepta ese llamado. Y ese es lo que decía, lo que mencionaba Jesucristo allá en la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Parte cayó en tierra buena, pero otra parte caía entre las piedras, parte cayó entre los espinos, parte cayó en la calle. Pero a una parte dice que cayó en tierra fértil y que dio al 100%. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, la semilla de Dios que ha germinado en nuestros corazones, y debemos de llevar fruto digno de arrepentimiento para que podamos presentarnos delante de Dios como siervo aprobado, dice la palabra del Señor. Esta es la soberanía de Dios. Y vamos a ir concluyendo, amados hermanos. Dice al final, y esto es lo que leíamos al principio, los redimidos vivirán con gozo. Los que originalmente, dice, nacieron siendo zarza y ortiga a causa del pecado. Cada uno de nosotros, amados hermanos, venimos con el pecado ya en nuestra vida. Entonces, pero esto nos compara aquí Dios como la zarza y la ortiga. ¿Qué dice la palabra de Dios de la zarza? Que está dispuesta para ser cortada y tirada al fuego, porque no sirve para nada. Sirve más bien de tropiezo en los lugares donde se siembra. Pero la misericordia de Dios, el plan salvador de Dios, la obra redentora de Cristo Jesús allá en la cruz, viene y nos toma. Los que nacimos originalmente como zarza y como ortiga, que no sirve para nada, sino nada más para ser quemada y tirada afuera, venimos a ser, dice, como ciprés. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esta es la vida abundante que Dios nos está ofreciendo en esta tarde, amados hermanos. Dios nos dice, ven, ven, ven. Ahora solo falta que nosotros oigamos, que nosotros abramos nuestro corazón al Señor y aceptemos ese llamado que Él nos hace para poder nosotros gozar de esa salvación tan grande que está dispuesta para cada uno de nosotros. Sí, mire, amados hermanos, el infierno no está preparado para el hombre. Eso no es para el hombre. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles que le siguieron. Pero muchos vamos allí por ese rumbo, tratando de desobedecer a Dios. Pero Dios nos está haciendo el llamado en esta noche para que podamos venirnos delante de Él, para que le aceptemos como nuestro suficiente Salvador personal, para poder gozar de la vida eterna. Y voy a cerrar con esto. En Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. No se le está pidiendo ningún pago, ningún precio, amados hermanos. No se le está pidiendo ninguna tarjeta de crédito, ni mucho menos bitcoins. Se le está pidiendo que abra su corazón a Cristo Jesús para que Él entre y pueda morar en su vida. En esta tarde, amados hermanos, los que ya nos hemos tomado de la mano de Dios, los que ya hicimos, y a los que tomamos la decisión de abrirle nuestro corazón al Señor, inclinamos nuestros rostros en esta tarde y rogamos por aquellos amados amigos que aún no lo han hecho, porque la invitación sigue en pie, amado amigo. La invitación sigue ahorita abierta para usted que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Él dice: venid. Al que tiene sed, venga a las aguas. Al que no tiene dinero, venga, porque aquí no se cobra nada. La salvación fue pagada en la cruz del Calvario por ese sacrificio divino que Cristo Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. La invitación está, amados amigos. Si usted en esta tarde ha tomado la decisión como aquel hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero aquel padre, cuando vio a su hijo a lo lejos, dice que corrió y lo abrazó, y nada de tomarlo como siervo, sino de ponerlo en alto siempre como su hijo. Dios está haciendo la invitación en esta tarde. Si oyeres hoy mi voz, dice la palabra del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, porque puede llegar el momento en que, como aquellos hombres que no quisieron entrar en el arca junto con Noé, trataron, tocaban, gritaban: ábrenos la puerta, Noé, pero ya era demasiado tarde. Ahora la invitación está para cada uno de ustedes, amados amigos, que nos visitan en esta tarde. Dios quiere tener un encuentro personal con usted. Dios quiere cambiar su vida. Dios sabe que muchas veces el pecado nos tiene agobiados y nos tiene sujetos y no nos quiere dejar, no nos quiere soltar. Pero el amor de Dios, dice la palabra de Dios, es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. La misericordia de Dios está aún disponible. ¿Hay alguien que quiere entregar su corazón al Señor? Este es el momento oportuno. Este es el momento en que podemos decir: yo te doy mi corazón, Señor. Y dice que va a echar raíces, que durará perpetuamente nuestra vida. Que tal vez nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma se va a encontrar con su Creador allá en los cielos. El llamado está hecho. Isaías nos ha hecho el llamado en esta tarde. Ahora solo falta que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Pero si no lo hay, siempre el llamado queda. Acuérdese, amado amigo, que Dios ahorita está cercano. Llamadle entre tanto que está cercano, porque puede ser que en un momento ya no esté la oportunidad, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor.
ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás, hallarás para tu alma perdón, medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, aleluya, va a buscar, aleluya, sí, para tu alma perdón, medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya. El llamado está hecho, amado amigo. Esa semilla que va plantada en su corazón no está allí en vano. Esa semilla va a germinar. Solo falta que nosotros le demos cabida para que haga de nosotros una vid verdadera, como Cristo lo dijo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.